Ahí está, se ve, estamos listos. Hola, ¿qué tal, estimados y estimadas? Espero que estén muy bien. ¿Me estoy escuchando? Sí, sí. Bien, la clase de hoy, chiquillos, va a ser un poquito volver a los orígenes de TIT, ¿ya? Y vamos a hablar del correo electrónico, ¿ok? Y usted me dirá, profe, ¿por qué vamos a hablar del email? Porque el email, chiquillos, o correo electrónico es una herramienta hoy en día fundamental. Oye, perdón, así. Sí, está bien. Fundamental y hay que saber cómo ocuparlo, chiquillos. ¿Ya? Cómo ocupar el correo electrónico, chiquillos, cómo comunicarnos con una persona o con otra. Es muy diferente mandar un mail o una carta a un amigo, a un familiar, a un conocido, que una carta por trabajo, ¿ya? O un reclamo, una carta de consulta. Cambia mucho, en el fondo, el contenido, la forma en la cual yo me voy a comunicar con una persona o con otra. Así que la intención de esto es que podamos, en el fondo, ir comprendiendo en qué contexto puedo hablar de determinada forma en cuál en otra, qué elementos son fundamentales a tener en cuenta al momento de construir un texto, ¿ya? Porque ustedes probablemente con nosotros se van a comunicar durante el año también vía texto, les vamos a pedir trabajos escritos, trabajos de investigación, y tienen que aprender, o mejor dicho, más que aprender, recordar algunos elementos. Recordemos que el email, chiquillos, es un texto que se caracteriza por ser cerrado, tiene un principio y un fin, ¿ya? Es un texto por lo general tiende a ser breve. Yo no escribo un correo de 10.000 palabras. Tengo un correo tiene que ser una información breve, precisa, con un mensaje, con un emisor, un receptor, un contenido, ¿ya? Que se quiere informar. Entonces, un escrito cerrado que se elabora para comunicarle a otra persona tus ideas, opiniones y sentimientos. Me siento, estimado, ¿cómo estás? Te quiero contar que estoy bien, que el viaje llegó todo bien, me encuentro ubicado en tal ciudad, he conocido algunos lugares, espero que estés bien, me despido, chao, cuídate. Es muy distinto ese tipo de mensaje a, estimado director tanto, esperando que esté muy bien, me comunico con usted para informarle que deseo hacer un reclamo por tal y tal servicio que no fue entregado de forma oportuna. Cambia mucho la forma en la cual yo me voy a comunicar, lo que voy a expresar, dependiendo de quién sea el receptor. En el fondo es fundamental tener súper claro eso, porque tú cuando le envíes una información a algún profesor o a otro funcionario del establecimiento, tiene que ojalá ser lo más formal posible, en un contexto escrito. Quizá en el habla se pueden pasar algunas cosas, algún modismo, el comerse alguna letra, por ejemplo, en vez de decir estaba, por ejemplo, pero en algo escrito, no, porque tiende a tener un mayor grado de formalidad, ¿ya? También puedes escribir un correo para contarle a alguien sobre algo que haya ocurrido, solicitud, encargo, pedido, entregar información, entre otros, ¿ya? Ahora bien, la formalidad y el registro del habla, chiquillos. Y esto es súper importante y esto lo vamos a recalcar durante toda la sesión. Va a depender siempre en la relación que exista entre emisor y receptor, conceptos de lenguaje. Dentro del lenguaje existe alguien que emite o que entrega un mensaje y otro que lo va a recibir. Si existe una relación de simetría, es decir, que estamos en la misma condición, en una horizontalidad, va a ser un registro probablemente más informal, más coloquial, de una forma mucho más, no sé si decir poco pulcra, pero sí, no teniendo un registro formal culto, que es, por ejemplo, el que utilizarías con un profesor, ¿ya? Al momento de hacer un trabajo, de escribir una respuesta de una prueba, ¿ya? ¿Por qué? Porque entre ustedes y el docente, se quiera o no se quiera, existe una asimetría, una diferencia en la relación. Lo vamos a decir en forma muy coloquial. Uno está un poquito más arriba que el otro. ¿Por qué? Por el cargo que tiene, por la formación, entre otros aspectos, pensando que estamos en un contexto de escuela.
o de colegio, donde esos elementos son muy importantes, chiquillos, ¿ya? Entonces, tenemos que, siempre va a estar el correo, se tiene que escribir dependiendo de la relación emisor-receptor, usando un lenguaje claro y comprensible, ¿ya? Y esto es súper importante. Recuerden que lo importante en un escrito es lo que yo quiero expresarle a otro. Quiero que el otro entienda lo que yo estoy diciendo, que entienda lo que yo quiero expresar. Es por eso que muchas veces a ustedes un profesor probablemente les ha dicho quiero una respuesta más clara, o su respuesta es un poco confusa, porque no logran transmitir con total precisión el mensaje que ustedes quieren dar. Voy a inventar un supuesto en historia, por ejemplo, que es la asignatura que yo hago generalmente. Si yo te pregunto a ti, ¿cuál es la causa de la Segunda Guerra Mundial? Y yo la vi en clases y la expliqué, lo que yo quiero es que tú me la describas probablemente de forma precisa usando tus palabras. No quiero que transcribas textual lo que yo dije, pero sí, usando ese contenido, construyes una respuesta que yo al leerla pueda entenderla. Porque recuerden que ustedes tienen que pensar que esa persona probablemente no sabe todo aquello de lo que tú estás escribiendo. No conoce todos los detalles. Por lo tanto, tu fin como informador es que él lo entienda. ¿Ya? Así que ese primer elemento es de suma importancia y tienen que tenerlo muy claro, chiquillos, porque cuando nosotros lleguemos a la fase de hacer trabajos en forma remota, en forma virtual, desde la próxima semana, y yo te pida la respuesta a una pregunta, tiene que ser lo más clara posible para yo poder revisarla rápidamente y tú obtener la mejor calificación posible y no tener que estar muchas veces corrigiendo la respuesta 1, 2, 3, 5 veces. Si tiene que pasar, chiquillos, va a tener que pasar, ¿ya? Pero lo ideal sería que no ocurriera, ¿ya? Al menos no por un tema de que nos costara entregar un mensaje claro. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Bien. ¿Qué son los registros del habla, chiquillos? Los hablantes adecuan su manera de actuar según las características de la situación que enfrentan. Es lo que se llama el contexto. En un contexto de clase, yo probablemente voy a tender a usar un registro lo más formal posible, lo cual significa muchas veces no comerme letras cuando hablo, no decir improperios, que probablemente pueden ser súper coloquiales en la realidad chilena, ¿ya? Y tratarlos también a ustedes de la forma lo más respetuosa posible. Es decir, no llamándolos por apodos, por sobrenombre, ¿ya? Que ustedes los puedan hacer sentir menoscabados en su condición de personas. Si yo estoy con un amigo, juntado en un bar tomándome una cerveza, probablemente no voy a recurrir a ese registro. Voy a hablar de forma más suelta, más cómoda, quizá usando improperios, garabatos para comunicarme con él como muestra de confianza o de cariño, ¿ya? Voy a ocupar otras palabras, otra entonación. Eso se refiere al contexto. Si no, si alguno de ustedes ha tenido que ir a alguna entrevista de trabajo, cuando uno se refiere a una entrevista de trabajo, habla con el entrevistador, intenta en lo posible de evitar usar las palabras que comúnmente ocupas con tus amigos. No lo vas a tratar con un garabato, no lo vas a tratar con una característica diciéndole cómo estáis pelado y pegarle un paso en la cabeza, sino que por el contrario, lo vas a tratar con respeto, cómo está, espero muy bien, gracias, hablar lo más correcto posible, con la mejor entonación. A eso se refiere el contexto, chiquillo. Por eso uno muchas veces a ustedes en clase le dice contexto, chiquillo, contexto, o vocabulario. Cuando se les sale algún garabato, uno dice vocabulario, chiquillo, no están en la calle, están en la sala, ¿ya? Es por eso. Porque
tan importante como saber usar un correo, saber usar Classroom, saber manejarse en las redes, es saber hablar según el contexto en el cual yo me encuentro. ¿Ya? A considerar. No significa, ojo, que existan formas correctas e incorrectas de hablar. ¿Ya? O sea, está bien que yo pueda hablar con usando entre medio garabato o improperio, cuando estoy con un amigo, por ejemplo. Cuando hay la confianza de que sé que él no lo va a considerar como una ofensa. ¿Ya? Si quieren un ejemplo, no sé si ustedes recuerdan que hace no mucho a un futbolista uruguayo, Edinson Cavani, le pasaron una multa en Inglaterra porque a un amigo que le escribió en una historia de Instagram le dijo, gracias negrito. Para él, y para muchos latinoamericanos, decirle a un amigo de piel un poquito más oscura, más morena, decirle negrito o negro, si él lo entiende como es una muestra de afecto, de cariño, de cercanía, no se lo va a tomar a mal. Pero si yo una persona que no conozco lo trato de esa forma, es un insulto. ¿Ya? O un amigo que tenga un poquito más de peso como yo, que sea un poquito más gordito, le digo, ¿cómo estáis, guatón? Si él me conoce, se va a reír y me va a decir, bien, compadre, bien. Pero si no lo conozco, se va a sentir mal. Y ahí está la importancia, chiquillos, del contexto. ¿Ya? Por eso hablamos del uso correcto e incorrecto. Porque no es incorrecto a un amigo si yo le tengo un apodo de cariño, decírselo. Pero si es incorrecto, chiquillos, decirlo cuando no lo conozco. Y cuando no hay la confianza suficiente. Por lo tanto, la norma del lenguaje, es decir, que es correcto o incorrecto en el lenguaje, no es una imposición en general. El énfasis no está en el uso correcto, sino en el uso adecuado. Y la adecuación, vuelvo a insistir, te la da el contexto. Te la da la situación y el momento. Vuelvo a poner el ejemplo de una entrevista de trabajo, que quizás es lo que muchos de ustedes ya han vivido. Yo a un jefe no lo voy a subir ni a bajar a garabatos porque me dijo algo incorrecto. Ni voy a llegar, ni le voy a agarrar para el deseo, ni me voy a reír de él. ¿Ya? Por esto. Así que, ojo, si alguno de ustedes lo hizo alguna vez con algún jefe o con algún desconocido, ya sabe por qué se enojó con ustedes. Existen distintos tipos de factores que influyen en este registro del habla, o en el registro de la escritura en este caso. El lugar donde ocurre el acto. Puede aquí estar tu mejor amigo de la vida en la sala de clase. Y siempre se han tratado con garabatos de cariño. Aunque sean amigos de la vida, no lo puedes tratar de esa forma en la sala de clase. Porque el contexto no lo permite. Porque en el contexto de una sala de clases, tratar a alguien de un garabato equivale a una falta o una sanción. Más o menos grave dependerá de cada caso, pero equivale a una falta. Tratarse por sobrenombres también. Puede tratar a mi mejor amigo de la vida y que yo le digo, no sé, el patachueca. Y tratarlo todo el rato del patachueca en clase, si llega un profesor que no me conoce, que yo soy amigo de él y que siempre le he dicho el patachueca, va a pensar que yo lo estoy molestando y le estoy haciéndole bullying por una condición física quizás. Y me va a notar. Y me va a mandar a llamar al apoderado. Bueno, acá no se llama apoderado, pero sí te pueden anotar por eso. Porque el contexto no lo permite. Quizá en el patio, fuera en la calle me lo van a permitir, pero acá no. Eso se refiere al lugar donde ocurre. ¿Cuál es el objetivo que quiero que tenga este acto comunicativo? Si yo quiero informar algo con precisión y que me tomen en serio, no lo puedo hacer con garabatos, con falta de ortografía, ni tampoco ocupando expresiones populares o coloquiales como escribir porque con la X y la Q, sino que escribirlo como corresponde. Porque si mi objetivo es informar algo preciso, por ejemplo, supongamos que en este caso hubiese una pelea en la sala. ¿Ya? Una pelea entre dos estudiantes. Yo como profe me van a pedir que haga un informe de lo que pasó seguramente. A ver, profe, por escrito, dígame qué fue lo que pasó en la sala entre estos dos chiquillos. Y yo no puedo escribir con una forma poco informal,
Yo tengo que escribir con toda la formalidad posible porque es un documento oficial. ¿Ya? Eso también va a influir. Ahora, si le estoy escribiendo un mensaje por WhatsApp a mi amigo, cambio completamente el caso. Ahí puedo ocupar abreviaturas, iconos, emoji, lo que tú quieras. ¿Ya? Luego, tenemos el tema del que se está hablando. Si estamos escribiendo o hablando sobre un contenido de clases en una tarea, tiene que ser en forma formal. Si estamos hablando de la vida, o estamos escribiendo nuevamente en WhatsApp de la vida, no va a importar tanto el registro que ocupemos al momento de escribir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno es una tarea, es una instancia evaluativa que puede llevar una nota y me puede conllevar el que apruebo o repruebo un curso. Por lo tanto, tengo que darle la máxima seriedad posible. En cambio, una conversación con amigos puede ser seria, pero puede tener otro tipo de escritura. ¿Ya? Piensen, por ejemplo, en un testamento. Cuando en un testamento se está haciendo la repartición de una herencia, tiene que ser lo más formal posible. Yo, fulano de tal, dejo en vida explicitado mi última voluntad, donde dejo mi casa en el campo de tantos metros a mi hijo. Cuarto punto, la relación entre los interlocutores. La cercanía que tengamos. La cercanía y el contexto. Porque podemos ser muy amigos, pero estar en situaciones diferentes. Quizá el director del colegio es mi mejor amigo. No lo es, chiquillo, ni por cerca. Tenemos una relación solamente profesional, pero en el supuesto. Mi jefe es mi mejor amigo. Nos conocemos de chico y todo el jaleo. Yo en el contexto del trabajo, de un documento de trabajo, no lo puedo tutear, no le puedo faltar el respeto, no lo puedo tratar como si fuera mi amigo. Contexto y la relación. En cambio, si estamos fuera, jugando una bichanga o un partido de fútbol, sí lo puedo tratar como quisiera. ¿Ya? Y por último, el canal utilizado. En este caso, nosotros nos estamos preocupando del canal escrito. Por lo general, los canales escritos tienden a ser más formales que los canales orales. Porque cuando estamos en forma oral, es normal que nos comamos quizá alguna S al final de una palabra, que se nos salga algún cachai, ¿me entendí? Po. Pero en un canal escrito es más difícil que eso pase. Vamos a escribir por lo general, en vez de cachai, ¿entendiste? En vez de por, ¿ya? Sí que eso también es muy relevante. Aquí hay un ejemplo. Un ejemplo de una pequeña carta, ¿ya? Donde tiene un saludo, o vocativo, en el fondo puede ser señorita, señor, joven. En algunos casos se estila colocar el grado académico, por ejemplo, si una carta a nivel de escuela, universidad, ¿ya? La fecha, voy a sacar esto que me está tapando, ahí. La fecha del lugar donde se escribe, por ejemplo, en este caso sería Quillota, 11 de marzo del 2021, ¿ya? Aquí está el desarrollo de la carta, el contenido, lo que se llama el cuerpo del documento, donde dice acá, señorita Alba Terrícola, mediante la presente carta me dirijo a usted para informarle que ahí dice que al término, que dice que al término de su vida le haremos algunas preguntas de interés general. Estas son, 2 puntos. ¿Era justo con sus padres? ¿Sintió que compartió su felicidad con los demás? ¿Aprendió a expresar su rabia sin dañar a la gente? ¿Soñaba que el mundo ideal podía construirse en la Tierra? Por último, ¿pensaba en alguien más que en usted cuando miraba la puesta del sol? Con el fin de ayudarnos en sus reflexiones, le adjuntamos una selección de las mejores poemas de amor. Aprovechando esta ocasión, nos saludo atentamente, fulana de tal. Si ustedes se dan cuenta, esto probablemente leído o conversado con un amigo cambiaría mucho. Las fórmulas del lenguaje, por ejemplo, si tú se lo tuvieras que escribir a tu amigo por WhatsApp, probablemente lo escribirías sacándote letras, comiéndote letras, usted, ¿estaría bien? Para informarles, ¿dónde está ahí un porqué? No hay ningún porqué para abreviarlo. Probablemente te comerías algún signo de puntuación, como el signo de pregunta, el de apertura de la pregunta, te comerías los tildes, ¿ya?
probablemente te saltaría lo que es la fórmula de despedida. Eso si tú lo hicieras escrito a un amigo. Pero como es un documento más bien formal, va con todos los signos de puntuación, va con todos los tildes, no se abrevia nada, salvo el usted, que se utiliza la fórmula universal para el usted, que es el UD. ¿Ya? Ahí tenemos el cuerpo de la carta o del mensaje que yo quiero dar. Cambien esto por una carta de reclamo de alguna compañía. Si es que alguna vez te cobraron de mano algún servicio o no están dando un servicio y te dicen, mándelo por correo. Estimada señorita ejecutiva de Movistar, o ya, BTR, mediante la presente carta me dirijo a usted para informarle que he tenido una serie de problemas con mi conexión a internet. Estas son. Se cae a cada rato. Se cae a cada momento. No me llega a la velocidad que corresponde. En determinadas horas es prácticamente imposible conectarse. Por último, se me corta la línea de teléfono cada vez que quiero llamar. Esperando que se encuentre muy bien y que pueda resolver mis problemas prontamente, me despido. Es prácticamente la misma estructura, pero con otra fórmula, y pensado en que puede ser un correo de reclamo, o bien, por ejemplo, un correo preguntándole algo con un profesor. ¿Ya? Siempre una carta o un correo electrónico, si es formal, va a tener una fórmula de despedida, que es aprovechando la ocasión, lo saludo atentamente. Por lo general, si fueran estudiantes en el pasado de niños y jóvenes, cuando el profesor mandaba una comunicación, al final colocaba atentamente, profesor tanto. Atentamente, resumido. O, esperando que esté muy bien, me despido. Y siempre se coloca la firma, en este caso el nombre de la persona, porque aquí no tenemos cómo poder hacer una firma electrónica inmediatamente para que la carta vaya firmada, pero sí colocamos nuestro nombre y el cargo que tenemos, si tenemos algún cargo en una empresa. Por ejemplo, uno como profesor firma los correos como, en este caso yo, Sebastián Alvarado, profesor de tal asignatura. ¿Ya? Esta estructura, que se ve muy sencilla, se resume ya. El lugar o fecha de emisión, el saludo, el cuerpo, la fórmula de despedida y el nombre. Cada vez que ustedes se comuniquen por alguien por correo electrónico, sea mandando un mail o bien por el chat de Classroom, van a tener que ocupar esta fórmula para demostrar cierto grado de respeto para la persona que los está leyendo. ¿Ya? Entendiendo nuevamente que el correo electrónico no es lo mismo que el chat de WhatsApp. No me pueden escribir por el mail de la misma forma que escriben por WhatsApp. Escribiendo, tío, ¿está bien la pregunta? No. Ojalá ir cambiando hábitos del lenguaje y acostumbrarnos, chiquillos, a manejarnos según el contexto en el cual nosotros nos encontramos. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, la puede hacer, chiquillo. Chiquillo, chiquilla, chiquille. ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? ¿No? Ya. Vamos a entonces. Para después llegar a la actividad, chiquillos, que ustedes, los que están acá presencial, la puedan hacer. Los que están en el virtual también la puedan hacer, que es bastante sencillita, ¿ya? Y ojalá la puedan terminar en el lapso final de la clase y hacérmela llegar por el WhatsApp del curso, ¿ya? O por mi WhatsApp personal. El correo debiese estar escrito dependiendo de la relación que existe entre emisor y receptor, chicos. Recuerden eso, y lo voy a repetir hasta el cansancio, para que se aburran del tema. Entonces, recuerden, emisor-receptor. Yo cuando escribo el correo soy el emisor y a quien va dirigido es el receptor. Tomando en cuenta esta relación, podemos clasificar las cartas en formales e informales. El correo electrónico, un correo formal, un correo informal. Y ahora vamos a ver un cuadrito explicativo. La carta correo informal, esto chiquillos no lo veo bien completo, si quieren sacar una foto, pueden sacar alguna idea nomás porque sé que igual es bastante. Y la idea no es que se estresen escribiendo. ¿Ya? Este tipo de carta es usada principalmente para hablar con gente de confianza, con quien yo tengo un vínculo o relación de confianza. O sea que lo conozco mucho tiempo, somos muy buenos amigos, nos conocemos de la vida, que esa es mi pareja,
en familiar directo, gente con la que yo estoy acostumbrado a tratar, por lo cual tengo un vínculo de confianza suficiente para hablar con él de una forma que no sea del todo formal. ¿Ya? Siempre se respetan, chiquillas, las normas mínimas de escritura, ¿ya? No esperen escribir, no sé, pues, había, de haber, con, sin H y con V o E corta, ¿ya? Porfa. Hay normas mínimas del lenguaje que hay que respetar, ¿ya? Y generalmente una carta informal o un correo informal se va a utilizar para comunicar aspectos de la vida más cotidiana, de la vida personal, ¿ya? El cómo estuvo mi día, él tuvo un problema hoy, quizás preguntar cómo está la familia, ¿ya? Imagínense un tipo de correo informal sería: yo voy de viaje y me comunico con un familiar por correo. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Acabo de llegar a X lugar, estoy súper contento, estoy feliz y todo está de maravilla, ¿ya? Y no sé cuándo vuelvo porque no hay pasaje. Chao. Informal. Muy coloquial, muy buena conversación de amigos, ¿ya? Pues digo, puede narrar episodios como acontecimientos, comentarios, ideas, pensamientos, sentimientos. O, no sé, estoy súper triste, mi mina me pateó. Fin del comunicado. También, informal. Una carta formal ocupa un lenguaje formal y respetuoso. ¿Qué significa eso? Utilizar todas las reglas del lenguaje. Puntuación, acentuación, uso de mayúsculas y de minúsculas, las reglas de los signos de interrogación, de exclamación, si nos ponemos más quisquillosos, el uso de sangría al comienzo de un párrafo, ¿ya? Siempre, ojo, y ocupando fórmulas respetuosas, no le voy a tratar de tú, sino de usted, o vuestra merced, ¿ya? Ya que la carta va dirigida a una persona con una mayor jerarquía, es decir, no va dirigida a un par, sino que va dirigida a alguien que esté en un nivel superior a mi persona. Si ustedes como estudiantes quisieran escribirle una carta al director reclamando, no sé, voy a inventar, reclamando porque no hay proyectores en la sala, no podrían escribir una carta así como: oiga jefe, ponga proyectores. No, estimado señor director, ocupando las fórmulas que vimos en la carta anterior, esperando que se encuentre muy bien, me dirijo a usted con la finalidad de poder solicitarle si nos pudiesen colocar un proyector en la sala de clases, porque es muy necesario para nuestro proceso de aprendizaje, y de esa forma podríamos aprender de mejor diversas asignaturas, viendo videos, películas, no sé. Punto. Esperando que se encuentre muy bien, me despido, lo saludo atentamente, fue la novedad. Generalmente comunican acontecimientos o hechos determinados, o se realiza alguna petición o solicitud. Ahora hizo una petición. Quien escribe una carta formal debe cuidar especialmente redacción, ortografía y puntuación, o sea, todas las normas del lenguaje. Es por eso, chiquillos, que antiguamente en las evaluaciones escritas te descontaban por errores de ortografía, por no colocar algún tilde, por no utilizar la puntuación, y te bajaban notas. Porque se buscaba que fuera una instancia lo más formal posible. Así que, por favor, chiquillos, que se les meta bien en su cabecita, que ojalá cuando trabajemos con Classroom y trabajemos con plataformas virtuales en actividades, puedan recurrir a este tipo de lenguaje y este tipo de estructura de texto, lo más formal posible. ¿Ya? Ahora bien, llegamos a la actividad, nos quedan 20 minutos, chiquillos, un poquito menos de 20 minutos. Y quiero que hagan eso. En el fondo, 2 cartitas súper breves. El tema es libre. Ustedes pueden escribir de lo que ustedes quieran, pero las personas se las voy a dar yo. Al menos una. La primera es el ministro de Salud. Aquel que nos mandó a cuarentena, una cartita de 5 líneas. Lo más formal posible. Donde ustedes pueden expresar si están de acuerdo, en desacuerdo, a favor, en contra, lo que han hecho. El cuerpo significa que el desarrollo del texto en sí tiene que ser 5 líneas. ¿Ya? ¿Ya? Y la otra, que es de 10 líneas de extensión de cuerpo, tiene que ser a tu ídolo máximo, a la persona que tú más admires en todo el planeta. Si es Messi, a Messi. Si es, no sé, tu cantante favorito, tu artista favorito, a él. La idea es que lo hagan y me demuestren a mí
que tienen esta diferencia entre un registro formal y un registro informal. ¿Ya? Tienen hasta, ojalá lo puedan hacer hasta aquí de las 10, si se pasan de tiempo se lo llevan para la casa, pero tienen este tiempo para poder desarrollarlo acá. ¿Ya? Así que chiquillos, los que están en forma virtual, lo mismo, yo les voy a mandar un mensajito al grupo de WhatsApp para que me vean que estoy acá y así lo pueden enviar a este número, ¿ya? Escribí un mensaje chiquillo en el grupo para que se ubiquen, está la actividad que tienen que hacer y también les puse el número para que me puedan mandar las respuestas, ¿ya? Así que, chiquilines, aprovechen el tiempo, si pueden, avancen lo más que puedan ahora, para así puedan descansar el fin de semana.